doctora Fabiola Cutiño Osorio, quien es doctora en Derecho y maestra en Ciencias Políticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 2009, y entre sus publicaciones están Perspectivas de la Violencia de Género en Puebla en el año 2019, Cultura de la Violencia y Feminicidio en México, en coordinación con la doctora María Aidet Hernández, publicada en 2016, y, y publicaciones relacionadas con la cultura política y la alternancia en Puebla. Eh, Actualmente, la doctora Fabiola Cutiño se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde imparte y trabaja la línea de investigación Cultura Política, Procesos Electorales, Violencia Política y de Género, además de impartir cursos de doctorado en Derecho y en las maestrías de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, vamos a recibir su lectura y su reseña del libro y sus propias aportaciones de la doctora, y espero que sean del agrado y enriquecedoras para todos. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, Luis Enrique. Muchas gracias, Elizabeth Ballén, quien presenta, pues de hecho, este libro y este trabajo que es sumamente interesante en el marco, además, ¿no?, de una red de investigación que ha hecho, pues, aportaciones bastante importantes a la discusión académica. Y el caso que nos ocupa, en primer lugar, es este trabajo de la doctora Ballén, Reinventar la Universidad Pública, un asunto de responsabilidad social territorial. Es editado por la biblioteca, además muy reciente y que me parece tiene una gran aportación por cuanto hace a la necesidad de repensar lo que está haciendo la universidad pública, el papel de la universidad. En el caso del trabajo antes referido y que presenta aspectos bastante interesantes de las universidades públicas de Colombia y México. Se han seleccionado las universidades de Colombia, que desde luego en comparación con las de México, bueno, México, digamos, está muy por arriba, ¿no?, en cuanto al número de universidades públicas, y esto marca una importante diferencia. Y, por ejemplo, por lo que respecta a la misión y visión de estas universidades, encontramos distintos elementos, ¿no?, que nos permiten identificar, por ejemplo, coincidencias como algunas divergencias en el ámbito del discurso, ¿no?, y lo que significan en términos de las instituciones, ¿no?, contar con esa misión y visión, y sobre todo darle sentido práctico en los planes y programas de estudio. Aquí tengo que plantear también, referirme, digamos, un poco al contexto que determina en gran medida por qué razón ha cambiado la misión y la visión de las universidades públicas en los últimos años, bueno, particularmente en las últimas 2 décadas. Por ejemplo, entre otras cuestiones, sí nos posicionamos en el año 1999,
vale aquí recordar el papel que tiene el Plan Bolonia, digamos, en el momento en que se crea el espacio, pues este espacio de enseñanza superior en la comunidad europea, en donde se determinan coincidencias que hay por cuanto hace a las perspectivas que tenían diferentes países, ¿no? Entonces, son primeramente 31 países que en 1999, ¿sí?, deciden que haya una unificación de pues la educación, así como del contenido científico, y esto va a determinar en gran medida lo que ocurra en los centros de enseñanza. De aquí resulta precisamente la famosa Carta Magna Universitatum, y esta carta, que es signada por los países que entonces participaron en una serie de reuniones importantes a las que posteriormente se van sumando otros países, plantean pues una serie de elementos discursivos que van a ser determinantes también para las universidades latinoamericanas, en donde pues tiene importante pertinencia el estudio que hace la doctora Ballén, ¿no? Una es, por ejemplo, lo que se plantea en términos de la autonomía universitaria, de la universidad crítica, este papel que tiene la universidad crítica, la independencia en cuanto al, digamos, la producción científica y tecnológica, la docencia y la investigación, que desde entonces serán, tendrán que ir de la mano, y pues un entendimiento distinto respecto a las fronteras, ¿sí? Es decir, hay una serie de elementos en común que son acordados y que definen por qué en muy poco tiempo, porque en el año 2000 será aquí en América Latina cuando se da una reunión importante en el que tome un papel protagónico la ANUES, esta asociación, ¿verdad?, de instituciones de educación superior, y en América Latina, de manera semejante a lo que ocurre en el espacio europeo, al cual se van sumando distintas instituciones de educación superior, se crea el espacio común de enseñanza superior, ¿no? En donde otras cuestiones se adoptan contenidos que serán definitivos para construir la misión y la visión de las universidades públicas, que pues son pues magistralmente trabajados por la doctora Ballén en su publicación Reinventar la Universidad Pública, un asunto de responsabilidad social territorial. Pero, ¿qué es lo que ocurre concretamente en los hechos, más allá de lo que está planteado en el discurso? Porque bien como lo señala la doctora Ballén, uno de los aspectos que son clave en el discurso serán estos contenidos con relación a cuestiones que giran en torno a la cultura de paz. Es decir, un conjunto de valores comúnmente compartidos, sumamente, con un peso discursivo bastante fuerte, bastante sólido,
pero que también está determinado en función de la experiencia histórica de cada país, ¿no? Esto, sin duda, determinará, ya hablando propiamente de las experiencias históricas, países como Colombia y bien como lo ha narrado la doctora Ballén en su trabajo, estos países que como Colombia han sufrido, ¿no? Pues la catarsis de la guerra, distintos procesos que determinan, ¿no? Las confrontaciones territoriales, los grupos de poder político, el propio papel, ¿no? Que en determinado tiene el narcotráfico, los líderes de los cárteles, van a ser determinantes de una geopolítica también y de qué cosa es lo que va ocurriendo con estos espacios y simultáneamente la UNESCO, a través de la UNESCO, se establecerán una serie de lineamientos relativos a lo que debieran ser los contenidos de cultura de paz en el caso de países en posconflicto. Pero más allá de estos contenidos, lo que se observa, digamos, ya propiamente en pues estos cambios que por un lado apuntaban a una idea de consolidar la autonomía universitaria, pues justamente han llevado a lo contrario y también en algunos casos a la estatización, a cierto grado de estatización de la universidad pública. Es decir, más allá de lo que se planeaba, que no era en sí más que lo que estaba planteado en el discurso, solo de contenido discursivo, pero en la práctica ya cristalizar en cuestiones como el sistema de créditos, la instrumentalización del conocimiento, una competencia y una competitividad más en el marco de esta idea de libre mercado, ¿no? Determina en gran medida por qué ahora tenemos universidades públicas con un profundo contenido neoliberal. Es decir, hay un neoliberalismo educativo que se ve expresado precisamente en estos protocolos que se acordaron en su momento con la idea de unificar, ¿no? Un conjunto de elementos que estarían, ¿no? Establecidos como marco regulatorio de las instituciones educativas de enseñanza superior, pero en el ámbito público. Y esto es justamente lo que ha derivado en por qué se necesita priorizar esa responsabilidad social territorial, porque tenemos ahí elementos en común, tenemos una serie de intereses, formamos parte de la academia, pero además una academia que de pronto se ve inmersa en la cuantificación. Es decir, hay un conjunto de indicadores que permanentemente hay que estar midiendo, hay que estar en evaluaciones que a veces son tan diversificadas y en las cuales también están inmersas los estudiantes. Entonces, la universidad pública ha dado un vuelco, ha dado un giro de diferentes grados
posicionándose en estos niveles de competencia que le exigen cumplimiento de indicadores para lograr estándares de producción académica, por ejemplo, también de la trayectoria académica que tienen los estudiantes, del número de egresados, de los distintos niveles de vinculación con otras universidades. Es decir, se ha caído en la sobreproducción. Esto que en su momento Habermas planteaba como el primer Habermas, ¿verdad? Desde la idea de la cosificación del sujeto, la despersonalización, la deshumanización. Es decir, más allá de que de pronto nos encontramos en el contenido discursivo de la misión y visión de las universidades públicas, el aspecto del humanismo, pues de pronto esto contrasta o se quiebra cuando caemos en una acumulación de conocimiento que ya no logra tener impacto social. Es decir, anteriormente la universidad pública era un actor protagónico en la crítica social, en el respaldo a las demandas de diversos sectores de la sociedad, particularmente los más vulnerables, pero actualmente ya no es así. Es producción de conocimiento, es producción de patentes, es producción de indicadores, de números, ¿no? De cumplimiento de estos parámetros bajo los cuales son evaluados los estudiantes, los mismos profesores, los mismos programas académicos en sus diferentes niveles. Y esto es justamente una de las preocupaciones más ponderadas por la doctora Elizabeth Ballén-Guacheta en este trabajo sumamente interesante y que nos antoja a reinventar la universidad pública. Cuanto hace al aspecto de la responsabilidad social de la universidad pública, que es justamente el contenido del segundo capítulo, cuando se aborda de manera interesante, profunda, impactante el papel de los medios de comunicación, el vínculo de la Universidad Pública Mexicana con el país, en cuanto al impacto que podría tener todo esto que se hace, porque la universidad fue pensada, la universidad pública, para incidir directamente, para tener ese impacto social, para ser crítica. Y lo mismo, por ejemplo, cuando se hace esta investigación respecto a esos vínculos, ¿no? De la universidad, medios de comunicación, en el caso colombiano, el papel, pues de los intelectuales, ¿cuál tendría que ser ese papel de los intelectuales en la época contemporánea y sobre todo en el contexto de una universidad pública de carácter neoliberal que lo que exige son justamente estos programas donde tienen, digamos, mucho mayor respaldo aquellos que estén directamente relacionados con la productividad tecnológico-científica, ¿no? Como es en el caso de las patentes. Pensemos, por ejemplo, lo significativo que ha sido, ¿no? A la hora de evaluar los distintos procesos
los indicadores que hay en los distintos programas, pues prácticamente lo que se considera pues es el peso que en gran medida pueden tener ciertos programas como biomedicina, medicina, tecnología, todo lo que refiere, por ejemplo, al genoma humano, todo lo que refiere, por ejemplo, a los procesos productivos, la empresa y otras cuestiones. Pero, ¿qué decir del impacto social? Porque muchas veces esto se va haciendo justamente de la mano con empresas y ya no llega a incidirse directamente en el espacio territorial, en sus diferentes niveles. Por ejemplo, en el espacio rural. De ahí por qué la importancia de aspectos que tienen constantemente relevancia en la discusión académica como cultura de paz, se vuelven, ¿verdad? O tendrían que envolvernos y profundizarse para poder definir e incidir pues con una planeación desde luego muy sólida, pero además con un sentido humanista, porque necesitamos volver a humanizar a la universidad. Pareciera ser que al estar en esta sobreproducción académica, conjunto de actividades que se vino a partir de la combinación de estos rasgos de docencia y universidad al momento en que se firma la Carta Magna Universitatum, o al momento que se crea el espacio en Latinoamérica de educación, de espacio común de enseñanza superior, que es lo que atañe a las universidades públicas, pues justamente va perdiendo este sentido. Y aquí es precisamente lo que define la línea de estudio, el hilo conductor de la doctora Ballén. Esa preocupación legítima, ¿verdad?, por tratar de recuperar pues la dirección, el sentido que tendría que haber tenido siempre la universidad. Porque lo que ha ocurrido en la experiencia ya de algunos países es que esta especie de tecnificación, ponderación con mayor peso hacia aquellas áreas que representan mayor producción, que incide, digamos, en la acumulación de conocimiento, ¿sí?, van dejando de lado el sentido crítico de la universidad, que era precisamente uno de sus objetivos centrales. Por eso justamente el tercer capítulo tiene por título, ¿por qué esa necesidad de plantear nuevas condiciones de pensamiento, ¿no?, sobre el papel que representa la universidad, pero ya en un sentido de misión y visión holística, porque si no, prácticamente pues estaremos viviendo lo que están viviendo ya algunos de estos programas que están desapareciendo en lo que en su momento fue ese espacio de enseñanza
superior en la Unión Europea. El efecto concretamente de este tipo de modelos claramente neoliberales, pues ha incidido en el cierre de programas como sociología, como filosofía, y bueno, como otros de esa misma naturaleza que tienen como objetivo la crítica. Es decir, pareciera ahí no querer escucharse y esto explica también en gran medida la razón por la cual tras la adopción e implementación del Plan Bolonia en sus diferentes etapas, y empezaron los efectos, por ejemplo, entre otros, en la precarización del empleo universitario o en el quebrantamiento de las ideologías, ¿sí? O el hecho, por ejemplo, de las contrataciones outsourcing, que claramente se reflejan en esa precarización del empleo universitario. Es decir, ahora estamos inmersos en una sobreevaluación constante que nos deja poco tiempo para lo que podría ser la verdadera producción de calidad en términos de ayudar a consolidar ese pensamiento crítico que debe incidir, entre otras cuestiones, en el contenido de las políticas públicas, de los programas, más allá propiamente de la universidad, sino ya hablamos propiamente de los gobiernos en sus distintos niveles, porque la posibilidad de identificar, de estar sensibles, atentos hacia estas necesidades sociales que durante mucho tiempo se compartieron, ¿no? Se compartió esa sensibilidad, y cuando se incorporan los sistemas créditos en los distintos planes y programas educativos a nivel enseñanza superior, pues esto se va diluyendo el diálogo, aunque justamente lo que está plasmado en los contenidos de la misión y la visión es el diálogo, pero se ha perdido el diálogo, este diálogo con sentido humano que requiere precisamente que la universidad se coloque en su papel, y ese papel que debiera tener un sentido profundamente humanista, más allá del discurso, más allá de la producción numérica, de los efectos cuantitativos, porque estamos constantemente siendo medidos bajo una serie de indicadores que determinan en qué posición estamos como profesor, profesora, frente a los alumnos, en qué posición está la investigación, por ejemplo, en el ámbito nacional o internacional, en qué posición están nuestros estudiantes en cuanto a formación académica consolidada, en cuanto a trayectoria, educación continua, cómo estamos en el ámbito de la vinculación académica, y también, desde luego, pues todo cuanto atañe a los colectivos de investigación, los cuerpos académicos o grupos de investigación, de los cuales pues deberían estar formando parte siempre los estudiantes.
y en estos grupos, por ejemplo, rara vez se les da presencia y no se entiende que haya producción de conocimiento científico sin esa presencia de los estudiantes tan importante, ¿no? No solamente como sujetos que se están formando académicamente, sino como humanos que tienen mucho que aportar. Porque hablando ya de la coincidencia en contenidos de misión y visión, pues sí, estos están determinados por una agenda, es decir, hay una planeación muy concreta respecto a las aspiraciones que se tienen que cumplir en determinado momento, el tipo de estudiantes que se pretenden formar, pero ciertamente se está dejando de lado el aspecto humano, ¿no? Y es justamente lo central en este libro y por qué resulta tan importante el trabajo de la doctora Ballén y sobre todo en el ámbito de la universidad pública como medio para comprender la realidad, ese medio para ese entendimiento humano también, porque además se cuenta con la capacidad de poder identificar ese conjunto de problemas, de necesidades que hay que resolver y que de pronto se invisibilizan. Por ejemplo, en ámbitos como en el proceso de toma de decisiones. Uno puede ver con claridad, hay muchos datos al respecto de qué cosa es o cuáles son los contenidos de esos temas que se están estudiando a nivel congresos estatales aquí en México o en el caso de sus homólogos en Colombia, ¿no? En el entendido que es, digamos, un sistema un tanto distinto, pero de cualquier manera son cuestiones que atañen a un proceso de toma de decisiones y los aspectos centrales, sin duda, giran con cuestiones más generales que van en la tónica pues más de corte empresarial que aquellas necesidades que habría que atender en el ámbito de las distintas comunidades a las cuales pertenecen nuestros estudiantes. Y por eso el papel que tiene la universidad o que debería plantearse es pues ese protagonismo directo de los estudiantes en las investigaciones, porque de pronto vemos comúnmente como colaboradores a los profesores, profesores de otras universidades, colectivos de otras instituciones, inclusive de esos países, de otros países, se pondera y escasamente llegan a ser colaboradores, me refiero ya en la evidencia concretamente en específico que se da a través de las convocatorias en programas emitidos por la SEP aquí en México, está prácticamente invisibilizada la presencia de los estudiantes, cuando ellos tendrían que ser parte también nodal de esa discusión, de ahí la pertinencia de este último capítulo abordado por la doctora Ballén de manera tan interesante porque me resulta hasta de gran inspiración para realizar otros trabajos con estudiantes, sobre todo cuando ella plasma ahí un contenido acerca de la metodología de aprendizaje con estudiantes, ¿verdad? O sea, también los estudiantes se les ve escribiendo en clase, trabajando, ¿verdad? A través de la escritura de casos, ¿no? Y es que entonces estamos trabajando con realidades, ¿no?
y me parece que esto es pues relevante porque sirve como ejemplo para muchos otros profesores sobre el contenido que debería tener esa nueva forma de pensamiento respecto al papel de la universidad pública. Porque no podemos seguir, ¿no? Continuando, preservando esta idea de que el hombre tiene que estar al servicio de la ciencia, la producción del conocimiento. Precisamente eso es lo que nos ha llevado a la instrumentalización de lo científico. Entonces, lo científico, la producción científica, inclusive, ha perdido su sentido humano y esa reflexión sobre repensar la universidad está planteada justamente en términos de ese papel protagónico que tienen los estudiantes en estos procesos de enseñanza, aprendizaje, aportación y sentido humanista que tiene la universidad. Por supuesto, como bien ha dicho la doctora Ballén, la reflexión continúa y continuará porque merece de verdad aportarse mucho más, ¿no? A la reflexión, argumentar muy bien la comprensión de por qué hemos caído en este modelo de corte neoliberal, porque es un modelo vendido, ya lo vimos, o sea, hay una clara influencia del Plan Bolonia, y recordemos que tras la adopción e implementación del Plan Bolonia, en la primera década del siglo XX, en los primeros años del siglo XXI en Europa, pues esto tuvo efectos contundentes, ¿no? En la eliminación de contenidos que eran sumamente importantes, ¿no? Como la historia, como la filosofía, como aspectos que nos llevaban claramente a la reflexión, inclusive materias como la lógica, ¿no? Que explicaban en gran medida, la relación que hay entre pues la causa y la consecuencia de los fenómenos que son tan determinantes para la investigación. Eso, aunado a la precarización de los empleos, porque estamos en procesos de competitividad estigmatizados bajo sueldos que, bueno, tienen ciertos niveles, pero para poder alcanzar otros, esos implican pues llegar a una mucho mayor productividad, y no, eso nos coloca en la necesidad de producir muy rápido en el corto tiempo, pero ¿qué hay de esa producción de calidad y sobre todo el impacto que puede tener esa producción? Porque tiene que verse la influencia de nuestro pensar, de nuestro sentir en el contenido crítico de lo que hacemos. Y el problema es que esto no es visible. Me parece que no se está dando, pero por eso viene muy a tono en un momento, además, desde mi punto muy pertinente, desde mi punto de vista, porque han transcurrido ya 20 años de la adopción del Plan Bolonia. 1999, como lo dije, para países de la Unión Europea, a los cuales se fueron sumando más. Ahora ya tenemos un número mucho más amplio de países, pero que concuerdan, pero los efectos son los mismos. Si nosotros lo observamos en términos estudiantiles, qué cosa es lo que ha pasado con estos efectos de el neoliberalismo educativo, por llamarlo así, pues también entenderemos por qué tras
el Plan Bolonia, pues vinieron sucesivamente una serie de movimientos estudiantiles en varios países. O sea, considerando que Plan Bolonia tuvo su efecto en Latinoamérica a través de, entre otras instituciones de la NUYES y otras distintas que participaron en sus distintas reuniones, ¿no? En países, pues sí, de América Latina y del Caribe, pues hoy el número de universidades se entiende por qué comparten en común un conjunto de ideas que giran en torno a la misión y la visión y aspectos, pero que no se están consolidando en los procesos de formación académica, sobre todo cuanto hace a la comunidad académica como tal, a sus valores, a todos aquellos aspectos, ¿no? Entonces, pues ya finalmente lo que puedo decir es que hay mucha aportación por parte de pues, los estudiantes, por parte, de, por supuesto, la reflexión que hace la doctora y habrá oportunidad de seguir estableciendo un diálogo ya en una forma mucho más sólida, mucho más amplia y bueno, esperaremos en su momento la ronda de preguntas porque sí quedaron ahí algunas inquietudes interesantes que me gustaría que pudiera resolver la doctora Ballén, que ha tenido una experiencia con mucha aportación a compartirnos este trabajo que nos obliga a repensar la universidad pública, pues ya en nuevos escenarios. Gracias. Gracias, doctora Fabiola. A continuación, la autora del libro, la doctora Elizabeth Ballén Huacheta. Voy a permitirme leer un poco de su formación. Ella estudió sociología en la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Estudió igualmente periodismo por la Universidad Impaju, también en Bogotá. Tiene maestría en estudios de género por la Universidad Nacional de Colombia y es doctora en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Actualmente es profesora en las carreras de Sociología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En ese sentido, me parece que la doctora Fabiola ha aportado varias cuestiones a preguntarnos y reflexionar en torno a cuál es la universidad que están pensando los estudiantes, cuál es la universidad que está aportando a las instituciones, que están permitiendo ser las instituciones, las políticas y sobre todo cómo está respondiendo a la universidad a un contexto cambiante, complejo y con muchas convulsiones como los que ahora vivimos. En ese sentido vamos a permitir que la doctora Elizabeth nos comente algunas ideas de su obra. Bueno, muchas gracias, doctora Fabiola, muchísimas gracias por esa eh, presentación tan profesional, así como siempre se destaca usted por sus argumentos tan bien fundamentados y sobre todo por el pensamiento crítico que siempre los acompaña. Pues el libro surge de una inquietud muy grande, vivencial de cómo yo me paso por varias universidades públicas en varias ciudades, pues por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad en Bogotá, en la Nacional de Colombia, y después llego a la Universidad en Puebla, a la UAP. Y entonces como que comienzo a ver que que hay una brecha muy profunda en México, una brecha muy profunda entre el país y la universidad, que como que no hay puntos de encuentro. De repente pareciera que la universidad es una rueda suelta dentro de todo el sistema que configura el país y que hay un profundo abismo entre lo que significa la universidad pública, que debe tener una incidencia de su labor, su misión y su visión a nivel del impacto que puede tener en el territorio donde está geográficamente ubicada,
lo que significa la formación de recursos humanos para resolver las necesidades del país y también lo que significa, por ejemplo, que haya un impacto de toda la labor que hacen los profesores en la universidad y los estudiantes en ese entorno inmediato. Me daba cuenta cuando estábamos en la Universidad de Buenos Aires que hay espacios que los mismos de la universidad colocan los folios de papel, los plumones, las mesas para que los estudiantes cuando vayan pasando hagan sus cartelones y los peguen en las puertas o en las paredes a manera de expresión, de libre expresión y sobre todo de protesta. Y en Colombia lo mismo, en la Universidad Nacional de Colombia no hay una pared que esté limpia. Y el país atraviesa las aulas y el país está presente en la universidad y la universidad vive, siente y le duele el país. Todo aquello que está como drama social es analizado en las aulas de una manera bastante vivencial, eh, fundamentado académicamente, pero también de una manera muy vivencial. Cuando nosotros pasamos como actores en la universidad pública, quienes hemos podido tener esa fortuna de habernos formado en la universidad pública, nos damos cuenta que tenemos otro nivel de pensamiento, bueno, como más polémico, de repente mucho más enfocado hacia el análisis de la situación del país. Y, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando uno ve la misión y la visión, todo va enfocado hacia la consecución de la paz porque la universidad contribuye a construir esa paz a través de las aulas y de la formación de sus estudiantes. La universidad en el contexto neoliberal, como lo decía la doctora Fabiola, pues es formar recursos humanos para que funcionen, sean productivos para el sistema capitalista, para el sistema neoliberal, para que se logren insertar exitosamente en el mercado laboral y para que, decía más o menos, yo aquí te doy esto, herramientas metodológicas, te doy conocimiento, te doy, esto es lo que yo te doy, y tú mira a ver cómo te las arreglas allá afuera. Allá hay una cantidad de gente orándose viva por cualquier plaza y mira a ver cómo le haces. Y entonces se vuelve el asunto bastante, pues, maniqueo, ¿no? O sea, no es nada humano esto que nos está convocando. Ahora, igual, al interior de las instituciones educativas públicas, igual es una competencia entre los maestros en un sistema de puntos, hay que tener puntos por todo, hay que correr a hacer la acreditación, la internacionalización, acreditar el idioma inglés, hay que publicar, publicar, publicar y el que no publica está muerto, no existe. Entonces, esa competencia deshumaniza mucho, deshumaniza, pero pues es lo que tenemos, es lo que tenemos. La pregunta ahí es si pudiéramos tener la alternativa de que la universidad pública se salvara de eso, pero ya está más que metida en este sistema. La universidad pública tiene también el privilegio de que es en la que se hace investigación. Y en este esquema que hay en las universidades mexicanas, por ejemplo, que los estudiantes tienen que hacer eh, servicio social y prácticas profesionales. Aquí lo interesante también sería que pudieran tener esas prácticas y que pudieran estar en la comunidad, en lugar de dedicarse a sacar fotocopias o a hacer cosas que son demasiado materiales, mecánicas, que pudieran estar trabajando con las comunidades llevando ciertas posibilidades de desarrollo comunitario, por ejemplo, de empoderamiento de los movimientos sociales y de los diferentes grupos que se encuentran en condiciones vulnerables para que la universidad tuviera ese impacto a nivel comunitario, a nivel del territorio donde está ubicada.
Así es como como la inquietud de por qué la universidad pública. Y sí vamos en defensa de la universidad pública porque es el derecho fundamental que tenemos la mayoría de los ciudadanos a una educación que sea gratuita o mucho menos costosa, porque nos cuesta mucho estudiar en nuestros países, en las universidades privadas nos cuesta mucho estudiar, pero esta universidad pública hay que defenderla como ese espacio de debate, de pensamiento crítico, de pensar el país, de resolver los problemas de la sociedad en la cual estamos funcionando como universidad y como ciudadanos, de participación en los diferentes espacios que ha generado el Estado para que los jóvenes participen, para que haya todo un esquema, como diría Habermas, de esfera pública para que haya una efectiva participación de sus estudiantes en la decisión, en la toma de decisiones y de desarrollo de sus comunidades. Eso es lo que nosotros realmente estamos tratando de defender acá. Hay otras cosas, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando hablamos del vínculo de la universidad con el país, se hacen algunos aportes metodológicos sobre cómo el maestro puede puede hacer que el país atraviese las aulas, que hacer que los estudiantes realmente estén insertos en esa realidad que está afuera y no que estén en la universidad como si estuvieran metidos en una burbuja en la cual toman distancia de esa realidad que está ahí exactamente, bueno, inmediatamente después de la universidad. Y en estas metodologías, lo que se busca más que todo es que el estudiante sí se involucre, conozca muy de cerca ese laboratorio que nos corresponde a los científicos sociales, que es el país, es la realidad inmediata, y que los estudiantes entren a pensar de una manera crítica, pero también a pronunciar su propia palabra con respecto a esa educación que tienen y a esa experiencia que tienen como actores, estudiantes, formación intelectual en la universidad pública. Ser estudiante de la universidad pública tiene que seguir siendo un privilegio, tiene que seguir siendo un privilegio, que sea algo que realmente sea ganado. Me lo gané con esto, con la inteligencia, con las posibilidades que tuve. No puede seguir siendo una empresa la universidad pública. La universidad pública no puede seguir siendo vista como una empresa y a los estudiantes no se les debe seguir viendo y tratando como si fueran clientes. Esa figura hay que desaparecerla, porque eso es lo que tiene la educación tan supremamente de baja calidad. Tenemos estudiantes que no van sino por la calificación y que no quieren hacer más allá de lo que en realidad éramos bien diferentes. Bueno, yo que soy la más vieja acá, pero cuando nosotros pasamos por la universidad pública, nuestra experiencia como estudiantes de la universidad pública era muy diferente de la de ahora, pero muy diferente. Por ejemplo, Luis Enrique, que es mucho más joven, puede ayudar en esa comparación. Nosotros cuando nos reunimos, personas ya grandes, decimos, es que cuando nosotros estudiábamos, ¿cómo nos tocaba? Teníamos que realmente estudiar mucho y ganarnos el estar en la universidad pública. Era una ganancia que se tenía que luchar y que se tenía que, y era el gran logro como proyecto de vida entrar a la universidad pública. Y vivirla, gozarla, de digerirla, sentirla y que nos doliera la universidad y el país. Y ahorita, pues no, ahorita los estudiantes entran a la universidad pública y entonces molestan mucho al profesor que les ponga el 10 y entonces ya se vuelve fácil sacar el 10 y es muy fácil titularse porque se puede titular con un promedio bastante, pues que no es alto, realmente no es un promedio alto. Cualquier persona puede tener un promedio de 8.5 para titularse por promedio. Entonces se vuelve, como dicen los neoliberales, el neoliberalismo abrió la posibilidad a mucha gente de acceder a la educación y de ser profesional, pero nunca se propuso como reto la calidad. O sea, la cobertura es inversamente proporcional a la calidad. Y es un asunto de conciencia, realmente de conciencia, el que nosotros sí seamos esos dignos representantes de una formación universitaria pública de calidad
y de responsabilidad social. Eso sí lo deberíamos de tener muy claro, porque a veces encontramos estudiantes que uno no sabe ni cómo llegaron a la universidad pública, cómo entraron, cómo se sostienen, y entonces se vuelve un asunto en el que ya uno dice se perdió, se desdibujó la esencia que de la universidad pública como institución formadora de sus recursos intelectuales para la resolución de los problemas del país, para la construcción de un proyecto de país, de un mejor país, para la consolidación y la participación de los nuevos recursos, de los nuevos intelectuales en ese proyecto de nación, Bueno, ahí lo dejo y entonces pienso que Luis Enrique le dará la palabra a los participantes. Bien, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que le gustaría realizar a alguno de los participantes en la presentación? Pueden tomar la palabra, solamente me indican. Ahí está la doctora Fabi. La doctora Fabi quiere comentar algo. ¿Alguien más se anima? Bueno, vamos a escuchar a la doctora Fabi y posteriormente espero que tengan comentarios para retroalimentar este libro o alguna pregunta o duda que les haya surgido sobre la composición del mismo. Doctora Fabi, ¿puede tomar la palabra? Bueno, me ha parecido muy interesante lo que has comentado, sobre todo cuanto hace pues, a la experiencia que ha tenido en sus procesos de formación, doctora Ballén, sobre todo porque, bueno, esto determina en gran medida la diferencia que hay entre generaciones, es decir, entre la manera en cómo se formaban o nos formábamos generaciones atrás, que el nivel de conocimientos pues era más exigente, que obligatoriamente teníamos que obtener el grado pues defendiendo una tesis, realizando un trabajo de investigación, y de pronto como profesores vemos que se ha flexibilizado tanto, bueno, se han flexibilizado los mecanismos para titularse, que hasta con un pequeño trabajo que narre simplemente la experiencia profesional, a veces con eso basta para titularse. Pero, pues, ¿dónde queda el trabajo científico, la aportación que se pudiera hacer, la postura que se pudiera tener, la crítica, el impacto que pudiera tener un trabajo de investigación, ¿no? Sin duda, esto que usted comenta, pues responde a por qué se ha caído tanto en la cuantificación y en la flexibilización para poder lograr un conjunto de indicadores, ¿no? En cuanto al número de egresados. Sin embargo, a pesar de ello, se observa, por ejemplo, en el caso de la Universidad Mexicana, las universidades públicas y entre ellas la UAP y otros programas en donde áreas como ciencia política, en las que el estudiantado recibe una formación bastante sólida para la reflexión, para la argumentación, por cuanto hace a las distintas temáticas o áreas de formación que integran el programa académico, observamos, ¿no?, que son muy pocos los titulados con todo y eso. O sea, es muy poco el número de titulados. Hasta que de pronto tienen que, ya que obtener el grado, se ven inmersos en, pues, en la necesidad de obtenerlo, pues, mediante cualquier mecanismo, ¿no? Y entre más fácil, mejor. Y entre ellos, por ejemplo, la calificación, ¿no? La calificación o el examen Ceneval, en fin. Pero la investigación pues se ve ahí dejada de lado, dejada en el abandono en diferentes áreas de las ciencias sociales, cuando era antes sumamente significativo hacer una tesis. Esto que también señalaba usted acerca de
pues cómo estaba dada esa formación académica de los estudiantes y se movían hacia la crítica para poder incidir verdaderamente e impactar. Yo primero le preguntaría, bueno, ¿cuáles son las perspectivas desde su opinión, ¿sí?, para lograr la consolidación de la responsabilidad social? En el caso mexicano, ¿no? Porque ciertamente aquí sí vemos como que hay un rompimiento a partir de la adopción del sistema de crédito. También hay un debilitamiento de las ideologías. Se perdió la oportunidad, por ejemplo, de que en los grupos en sus distintas áreas, pues también se definieran nuevos liderazgos jóvenes que se reflejaran más adelante en la representación política, en los espacios públicos, y se esperaba que además ellos respondieran a estas necesidades sociales, ¿no? Pero todo esto se ha ido diluyendo con cuestiones como el sistema de créditos y los contenidos claramente de corte neoliberal. Entonces, ¿cómo consolidar esta idea de responsabilidad social en el caso mexicano, por cuanto de verdad tenemos una influencia terrible, no solamente de en su momento del plan Bolonia, sino el peso de naciones, ¿no? Que como Norteamérica, pues también nos están influyendo mucho en los indicadores que hay que cumplir y todos estos aspectos. Bien, ¿le parece, doctora Elizabeth, responder y posteriormente abrimos otra ronda de preguntas? Ajá. Sí, porque estaba pensando, lo habíamos estado hablando, ¿cómo entonces ahora, qué nos convoca? Porque aquí en este libro lo que queda ahorita es un planteamiento del problema. Tenemos un asunto que lo estamos viendo como problemático porque pierde la esencia como tal de la universidad pública, como la instancia, la relación que hay, el impacto que hay a nivel territorial directamente con las comunidades más vulnerables y el compromiso con el país, con la resolución de los problemas del país, con la construcción de un proyecto de país. Y entonces lo hablábamos, decíamos, bueno, entonces ahora, ¿cómo es la comunidad imaginada? Porque lo que nos convocan son los imaginarios. Entonces, ¿cómo es esa universidad imaginada? Y para eso retomaríamos todos los autores que nos convocan aquí en el evento en general. Y hay uno, Benedict Anderson, de la comunidad imaginada, que yo incluso lo conocí este autor en una investigación que se hizo sobre mexicanos que veían telenovelas en Los Ángeles, bueno, por Univisión en Estados Unidos. Mexicanos que viven en Estados Unidos y cómo ellos se apropiaban de la mexicanidad a través de esa comunidad imaginada mexicana en Estados Unidos. Y ahí fue donde yo lo conocí. ¿Cómo son los mexicanos? ¿Qué es la mexicanidad? Y entonces esa comunidad imaginada sí es un reflejo, es una representación de lo que en realidad somos en esencia. Y la pregunta entonces aquí es, ¿cómo volvemos a esa universidad imaginada? Y esa universidad imaginada estaría vista desde 2, 3 aspectos. Uno muy importante es la construcción en valores. Todo lo que nosotros damos en las universidades como profesores es contenido, información, 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 mucha información. Y entre más manejes información, ahí está tu calificación, ¿cierto? ¿Y los valores? ¿Dónde quedaron los valores? Y estábamos viendo esta mañana en una de las mesas cómo uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en las universidades es el acoso. El acoso. Los profesores con las estudiantes. Y los más arriba fregando a las profesoras, tronándolas porque no las dejan pasar de donde es, porque todo es privilegio. O sea, la universidad como tal está muy jerarquizada y es patriarcal, patriarcal. Nosotros estamos en la facultad más patriarcal que es la de Derecho. Y nos toca
A ver cómo le hacemos, cómo sobrevivimos a toda esa maraña de violencia simbólica que se vive en una facultad tan patriarcal. Y si tú le preguntas, las profesoras dicen que es lo mismo en otros países, en otras universidades. Hemos pasado por lo mismo, es la globalización, pero cuando nos juntamos en estos eventos nos damos cuenta que en realidad, la globalización se da de una manera como mágica. Nos enteramos cuando existen estos eventos donde podemos intercambiar y complementar información. Pero es curioso, hay algo mágico en todo esto. Bueno, una mano invisible como la de Kennedy. Bueno, y estábamos hablando cómo se recupera, cómo es la universidad imaginada, con valores, pero también con un profundo impacto de lo que se hace dentro de la universidad, afuera, en el entorno inmediato. Que haya un vínculo entre la universidad y el país. 3, conciencia de actores pertenecientes a esa comunidad académica pública. Los estudiantes están, o sea, es crearles conciencia y decirles, oigan, ustedes son unos privilegiados de estar acá. Piensen, ¿cómo resolvemos esto? Y de repente ellos claro, o sea, es un asunto en el que los profesores tenemos que entrarle, porque yo lo que siento también es que el profesor quedó completamente sin autoridad. Las evaluaciones hacia los profesores son, o sea, el estudiante es el que dice si el profesor sabe o no sabe, si se va o se queda, cuánto gana, o pues o sea, a veces las evaluaciones muestran que el estudiante es el que se las sabe todas. Y es y donde el profesor se eche enemigos a los estudiantes, qué problema. Y nosotras cuando estudiábamos, ¿cómo respetábamos a nuestros profesores? Yo recuerdo con mucho cariño a mis profesores. Ya muchos están muertos, pero sigue habiendo un recuerdo, mucha gratitud hacia ellos, mucha gratitud. Ahorita ni quien te dé las gracias, ni quien te salude. Así como que vamos cada vez deshumanizándonos más. Y eso hay que recuperarlo. Hay que recuperar la universidad pública. Porque si no, miren, la raíz de todos los problemas es la educación, pero también la raíz de todas las soluciones. Y si la dejamos perder, realmente el país se va para abajo. La estrategia es desde la educación, desde la educación. Y entonces sí tenemos que volver a retomar aquello que eran valores, conciencia y el vínculo entre la universidad y el país. Ese sería. Bien, Tenemos mucho trabajo por delante, mucho. sí. Foro, ¿alguien le gustaría hacer alguna pregunta, alguna aportación, comentario eh, para que se siga ahondando en el debate? Otra vez la doctora Fabi. Eh, Antes bien, me tomo el atrevimiento de ponerme antes de la doctora Fabiola. También Abigail quiere aportar. Vamos a darle la palabra a Abigail y posteriormente participamos nosotros, doctora Fabiola. Abigail, ¿puedes encender tu micrófono? Sí, buenas tardes. Yo soy alumna de la profesora Mayen en la carrera de Ciencias Políticas. Nada más quería aportar, o bueno, la verdad destaco mucho ese tema que toca la profesora porque ya en clase nos ha estado como que introduciendo al tema y realmente como nosotros como politólogos específicamente hemos visto o hemos percibido esa, si puedo llamarla yo así, tecnocracia neoliberal que se está viviendo en las escuelas, donde prácticamente, por ejemplo, en nuestra carrera como tal, nos inducen a un método específico y como que utopizamos eso de, bueno, quiero tener la carrera para poder trabajar, para que me den mi título, después trabajar, conseguir dinero y tener un estilo de vida que ahora sí, el nivel estudiantil de superior tiene como meta o plan. O sea, nos hace como dijo la profesora, deshumanizarnos de lo que realmente era estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces es esa como
ese método al que nos están, como no podríamos decir sometiendo, pero indirectamente nos están ah, interviniendo, o como podríamos llamarlo, es algo que realmente necesita ser tocado o analizado, como en el libro lo plantea la profesora. Gracias, Abigail. Igualmente, Rosa nos pregunta y posterior a esto participaremos la doctora Fabiola y yo, nos dice que de igual forma como se pretende dejar que la universidad no sea una empresa, se podría pensar que también deje de ser un privilegio hablando de cuestiones de clase. Esto contribuiría totalmente a la crítica que debe haber dentro de las universidades. Y un poco en ese sentido también, en este repensar la universidad pública, también particularmente yo como docente dentro de las aulas de la educación privada, cuando los alumnos son rechazados por las universidades públicas y tienen hay algunos alumnos que tienen un gran potencial y un gran deseo de estar en las universidades públicas, porque parece que hay una idealización de lo que pasa en las aulas de las universidades públicas. En ese sentido, parece también que hay imaginarios que están confluyendo un poco en torno a la idea utopizando un poco lo que sucede en las universidades públicas. Suele pasar que regresan al instituto después de haber experimentado en la universidad pública y algunos buscan incluso regresar a incorporarse a la educación privada porque no era lo que estaban esperando. Se encuentran en ocasiones con como lo decía la doctora Elizabeth, con contenidos sumamente teóricos y con nada de la atención y de esos vínculos, como lo reflexionaba específicamente la doctora Elizabeth. En una investigación precisamente para mi grado de maestro en ciencias políticas, encontraba precisamente que era necesario crear esos vínculos afectivos de los jóvenes hacia la realidad, de los jóvenes hacia la política, de los jóvenes hacia las instituciones. Porque, ¿qué pasa? Lo que observaba en esa investigación precisamente es que había un gran imaginario que hacía un distanciamiento entre los jóvenes y las instituciones y las universidades y todos esos medios de socialización y que habían perdido precisamente esos afectos positivos y de construcción, particularmente para debatir la universidad, para construir la universidad y asimismo para construir el Estado. De alguna manera, me parece que esto se complementa eficientemente con lo que decía Abigail. A veces los contenidos enmarcan y encuadran a los profesionistas en, tú puedes ver esto, no veas más allá de aquello. Pensemos un poco qué tanto se hacen trabajos interdisciplinarios entre distintas disciplinas, medicinas, ciencias sociales, ciencias humanas, y sobre todo ahorita en este contexto de contingencia que toma y toca diferentes dimensiones de la existencia humana. Es ahí donde realmente tenemos que destacar que la universidad en cualquier dimensión tiene que ser un espacio de diálogo y de comunicación entre diferentes disciplinas. No sé qué quiera opinar además la doctora Fabiola, así que vamos a escucharla también y posteriormente escucharemos a la doctora Elizabeth. Pues sí, un poco retomando lo que ha señalado Enrique y junto con los planteamientos de la doctora Elizabeth Ballén que reflejan claramente pues esta preocupación por los valores, por la necesidad de que verdaderamente lo que se hace se lleve fuera, tenga un impacto, incida, cambie formas de pensamiento, incluso fomente la creatividad, la reflexión, el sentido social. Pues sin duda, pues sí, estos aspectos son relevantes. En un estudio, bueno, bien, que quiero comentar, ¿no? En un estudio que se hizo, pues más o menos recientemente, el estudio es de 2015 y se hizo con universidades públicas y privadas,
se observa que inclusive en el ámbito de la universidad pública hay un grado de estatización tan fuerte, que eso sin duda va a reflejarse en por qué los estudiantes pues quedan desvinculados de ese sentir, ¿no? Hacia las causas sociales, hacia estas necesidades. Les falta observar, ¿no? Porque nos estamos orientando según programas académicos, pues en otra dirección. Es a la producción y sobreproducción. Y bueno, esto pues no se está reflejando en el impacto social o en proyectos que claramente vayan enfocados, ¿no? Hacia comprender sus realidades, por ejemplo, desde el ámbito de sus localidades, para empezar, porque tenemos muchos estudiantes que provienen de diversos municipios y cuando se realizó esta investigación hace algunos años, ¿no? Y que precisamente uno de los objetivos era estudiar, pues sí, la vinculación social, pues sí, a partir de cómo entendían la responsabilidad social de los estudiantes de la universidad pública, a diferencia de las privadas. Bueno, era claro por qué esto pasaba en la universidad privada, pero no era claro por qué era tan recurrente como en la universidad privada. Es decir, de pronto los propios estudiantes ya no tienen intereses, con sentido social, ¿no? Que pudieran compartir, algunas preocupaciones, ¿no? Con algunas demandas de los sectores sociales que es prioritario resolver. Y por eso me parece que importa en gran medida el trabajo de la doctora, por cuanto en este trabajo no, los estudiantes tienen un papel protagónico, sino para qué estamos haciendo lo que hacemos. O sea, no se entiende una comunidad académica sin estudiantes, sin identidad, sin un conjunto de valores. Y aquí observamos una identidad pues profundamente debilitada, ¿no? Inconsistente, porque mientras es más sólida en otras universidades, como por ejemplo en el caso de universidades públicas en Colombia, a diferencia de algunas universidades públicas aquí en México, se cuestiona mucho la universidad, el papel que tiene y la forma en cómo se ha manejado la autonomía, ¿no? Porque frente a decisiones de poder, de pronto ahí ves ciertas cuestiones, ¿no? Y la manera en cómo han quedado conformados estos programas, la influencia, como bien decía Abigail, ¿no? De corrientes teóricas y metodológicas muy determinantes, ¿no? Como la escuela norteamericana, tal parece que influye para todo, ¿no? El neoinstitucionalismo y un conjunto de autores, cuando hay mucho más que apropiar desde el pensamiento, por ejemplo, europeo o sobre todo el latinoamericano. Aquí hay un pensamiento crítico muy sólido que debería tener gran aportación, ¿no? Y que habla de, entre otras cuestiones, pues sí, de todos los efectos que en términos de la globalización, del neoliberalismo económico, de la tecnificación, de la producción científico-técnica, ha tenido también en el ámbito de las instituciones de la educación superior. Por eso me parece que cuando la doctora Ballén señala, ¿no? Pondera, ¿no? Tenemos que destacar que es un privilegio pertenecer a una universidad pública, pero por supuesto, porque
tiene que representarnos la diferencia en cuanto a formación académica y sin duda la apropiación de este espacio esencial del diálogo, de la reflexión, de repensar la universidad a la cual nos está invitando la doctora Ballén, pues va a ser determinante, ¿no? En cuanto a los tópicos que próximamente se estén discutiendo. Quiero pensar que en las próximas reuniones que pueda haber con motivos de la enseñanza superior o de este espacio que ya hay en Latinoamérica comúnmente compartido por instituciones de educación superior de varios países latinoamericanos, pues estuviera también esa presencia, ¿no? De esta propuesta tan importante que es repensar la universidad en términos de lo que implica pues una reconstrucción en valores más allá del discurso y de poder erradicar ese contenido pues de jerarquía, ¿no? De carácter patriarcal que bien refería la doctora Ballén, y que tiene mucho peso en el proceso de toma de decisiones y en todo lo que se hace, pero también en las propias limitantes que hay para una buena convivencia académica. Entonces, es bastante interesante lo que se ha aportado en términos de la reflexión de cómo construir este nuevo camino, ¿no? Para lograr tener, pues, ese impacto en sus distintos niveles. Después de todo, pues todos pertenecemos a una comunidad, a una localidad. Algunos de nuestros estudiantes hablan otra lengua, son gente de barrio, son gente pues que trae ahí una herencia ancestral, y todo esto se ha invisibilizado, ¿no? Y se han invisibilizado conductas, como bien lo decía la doctora Ballén, como el acoso, que, bueno, resulta pues muy lamentable que hasta ahora se esté comenzando a visibilizar, pero no queda del todo claro, ¿no? ¿Cuál es la respuesta o los procedimientos que se están siguiendo para resolver esa cuestión? Es decir, las universidades de pronto cuentan con manuales incluso hasta de seguridad, de prevención, pero vaya, esto muchas veces ni siquiera es conocido por la comunidad, ¿no? Y son temas que también tienen que estar presentes a la hora de repensar la universidad pública como un asunto de responsabilidad social territorial. Bien, doctora Elizabeth, ¿le gustaría comentar algo más? Sí, para ir como configurando la universidad pública que queremos, la universidad pública imaginada, a mí me gustaría hacer un ejercicio, y es que las personas que están aquí en este grupo, en este salón, en esta sala, escribieran en el chat, una, dos, tres palabras de cómo sería esa universidad imaginada, cómo es esa universidad pública que queremos. Que lo colocaran ahí en el chat. A ver si lo... Ya lo han dicho, dialogantes. Bueno, ay, no digo porque si no los implico. Pero en realidad hay cosas que no vemos ahí, no las estamos viendo y hay que recuperarlas o hay que crearlas. Entonces sí sería genial que pudiéramos en el chat colocar palabras que describan esa universidad pública imaginada. Aquí las vemos.
Aquí están apareciendo. Coherente, afectiva, sensible, humana, con libertad de expresión y recursos para todos. Rosa decía que hay que mirar que no sea un privilegio, hablando de cuestiones de clase. Porque nosotros sí estábamos hablando del acceso el acceso a la universidad pública como un privilegio. Yo soy universidad pública. Es que sí, ¿no? O sea, es que es un privilegio. O sea, entrar a la universidad pública es un asunto que todavía tiene que ser así como si tú cargaras aquí tu sol en la frente. O sea, es algo que se gana, que se gana. Con mucha inteligencia, con mucho valor. Acceso para todos, conocimiento, socializar, una posición crítica de la realidad, universal, científica, al servicio del pueblo, accesible, libertad y respetuosa. Y esa parte de la muy humana. Ante todo, pero muy humana, ¿no? Entonces, es genial. Esto sí. Vamos a sacar la fotito. Creo que ya sería no sé si alguien quiera participar, algo más de Luis Enrique. Sí, compañeros, alguna le gustaría tomar la palabra, expresar algún otro comentario adicional? Bien, eh, si no es así, pues creo que de nuestra parte, de parte de la doctora Elizabeth, de parte de la doctora Fabiola, pues y de parte de su servidor como moderador, yo creo que siempre se agradece la presencia en estos espacios virtuales debido a que esta virtualización de los cuerpos nos hacen eh, precisamente afrontar algunos otros retos y algunas otras, intentar incursionar en algunos otros mecanismos de mantener la presencia y la comunicación. Entonces, siempre es importante agradecerles su presencia y su interés en estos temas. El doctora Elizabeth, ¿algo con que le gustaría cerrar, doctora Fabiola? Fabi, ¿comienzas, por favor? Doctora Fabiola. Bueno, solo agradecer, de verdad me siento muy afortunada por haber formado parte de esta conversación. Disfruté mucho la lectura del trabajo, me sirve inclusive para la vida práctica, ¿no? En la docencia e investigación. Concuerdo totalmente y pues felicito a la doctora Elizabeth Ballén por que ha realizado un trabajo que de verdad era indispensable realizar. Es un poco como devolver ese sentido, ¿verdad?, de lo humano a lo que hacemos los académicos y pues mi más grande felicitación, que este libro pues tenga mucho éxito. Bueno, yo se lo voy a compartir desde luego a mis estudiantes y a otros colegas, ¿no? Que también están interesados en estos aspectos que finalmente pues nos atañen a todos. Felicidades, doctora. Y pues gracias, Luis Enrique Pérez, por la moderación de la mesa. Muy interesantes tus aportaciones, ¿no? Agradezco la presentación también que me hiciste. Doctora Elizabeth. Sí, Luis Enrique, te pido un favor, ¿puedes colocar nuevamente en la pantalla la portada del libro? Porfa. Ajá. Y continuando con el ejercicio, yo les pediría, como somos poquitos, les pediría a quienes están presentes que abran su cámara para poder sacar la foto del grupo, por favor, de los participantes. Exacto.
Abigail, Rosa. ¿Quiénes están? Que todavía falta gente, solamente estamos 4. Bueno, y de verdad que sí, yo quiero agradecerles de la manera más, o sea, atenta, de verdad agradecerles mucho, doctora Viola. Muchísimas gracias por haber hecho la presentación. Muy valiosos sus aportes. Usted sabe que siempre, siempre serán muy bienvenidos sus aportes. Luis Enrique, muchas gracias, como siempre, Luis Enrique. Y las personas que han estado presentes, Abigail, Rosa, Gerson, creo que es que se me va el nombre. Se me van los nombres. Bueno, aquí está Rosaria, ajá, que no tuvimos el gusto de oírte, como que hubiéramos querido que hubieras hablado, y les quedo enormemente agradecidas por haber participado de este debate. También hago la invitación para seguir en este debate y en la defensa de la universidad pública. Y sin más por el momento, creo que podemos cerrar, o hay alguien más que quiera participar. Luis Enrique. Por mi parte, creo que es correcto, es bien cerrar. Déjenme ver el chat. A ver qué dice. No lo encuentro ahora. Ah, no, en el chat no hay nada. Es que me llegó un mensaje. Ya. Bueno, pues sería todo por la sesión del día de hoy. No sé qué prosiga a nuestra logística. Sí. Que tenemos una persona que está con nosotros acompañándonos en esto. Creo que